aquí estamos de retorno recibiendo con mucho respeto al doctor Jotin Curijo en momentos en que hay que saber bien a quién se le guarda respeto, afecto y admiración y a quién no. Doctor, buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias Lindsay por tu valoración, Alexander. Realmente vi todos sus comentarios, ustedes agotaron muy bien el tema, Sí. de los comicios. Yo le quería decir que, por ejemplo, cuando yo venía ahora en camino para acá, mi chofer, que es simpatizante del PRM, me dice, doctor, la sociedad está indignada. Me dice, fue más enfático, me dice, tanto el gobierno como la Junta pasarán al zafacón de la historia. Estamos hablando de una persona que no tiene ninguna simpatía por el partido de gobierno. Sí. Entonces, eso es un sentimiento generalizado, es muy peligroso porque es que ya no es un problema de partido, de Leonel o Danilo, no, es que la sociedad está indignada frente a unos comicios que obviamente han dejado insatisfecho a la inmensa mayoría de la población. Yo mismo dije antes de que se celebraran las elecciones que no creía en ese sistema, y sobre todo en un país donde la cultura de la trampa está tan enraizada. Sí. Incluso este técnico que se menciona, también me dicen que estuvo involucrado en el fraude del 94. Claro. Armando García. Exacto, o sea que, fíjense ustedes, es un problema que ya trasciende a la sociedad dominicana, tiene indignada prácticamente a toda la sociedad, y eso es peligroso porque pone en peligro la democracia. Ya la gente no cree en el sistema, cuando se suponía que esas eran prácticas superadas ya vamos a decir, del siglo pasado, que todavía en pleno siglo XXI se den fenómenos como eso, realmente me preocupan a uno, porque hay una deficiencia institucional. La Junta violó incluso su propio reglamento, fue algo que ustedes Sí. se omitieron señalar. Violó su propio reglamento. El informe de participación ciudadana es más que suficiente ya para anular el proceso. Sí. Participación ciudadana, vamos a quedarnos ahí, que es una entidad, ¿verdad?, de la sociedad civil de mucho prestigio. Y neutra, es apolítica. Es más que suficiente, sí, ya para... Apartidista más bien. Exactamente, porque la Junta debió, si yo hubiese sido miembro, inmediatamente se dieron esas gráficas, había que comenzar el conteo en ese instante, el conteo manual de todos los votos. De todas las mesas. Porque ellos son los más interesados en confirmar la veracidad de su propio proceso. Porque era un ensayo, es un ensayo. Sí. Lo que se hizo fue un ensayo por vez primera, el voto automatizado. Entonces ellos eran los primeros interesados en que eso se confirmara. Sí, eso había que hacerlo automático sin que nadie se lo pidiera. Nadie. Sí, pero doctor, el hecho de que no lo hayan hecho, no se incriminan inmediatamente. Claro. Porque estamos hablando de que ellos cubrieron esto hasta el último momento y es obvio que estaban ocultando algo. Claro. Mírelo ahí, lo que estaban ocultando. Claro, muy sospechosa ese procedimiento. Esa actitud de ellos, muy, muy sospechosa. Incluso, como le decía Alexander ahora, ya esto los descalifica incluso para arbitrar el proceso del año próximo, independientemente de quiénes sean los candidatos. Porque ya hay una sombra de duda muy, muy fuerte sobre este cuerpo colegiado. Doctor, lamento decirlo porque la mayoría de ellos son mis amigos en términos personales. Bueno, no tengo absolutamente nada, exacto. Pero lamentablemente no estuvieron a la altura de lo que esperaba la sociedad dominicana. Pero no deberían los jueces de renunciar después de un proceso. ¿Qué usted haría? Si hubiese sido miembro, me hubiese renunciado inmediatamente. Eso es indiscutible. Sí, porque hay un problema de credibilidad. Pero eso es un tema personal de cada cual. Sí. Es decir, un tema de credibilidad. Si la sociedad no cree en uno. Pero a nivel ético, doctor, recuérdense a ustedes que ahora Celeste Fernández, por una carta de Actué de Camsa en aquel entonces, una simple renunció. Sí. Fíjense, eso es. Sí. Eso es. Entonces, en un tema como este, donde ya toda la sociedad que pone en duda este proceso, porque yo he hablado con gente de todas las tendencias, de todos los partidos y todo el mundo, y absolutamente nadie cree en el proceso, excepto el grupito, ¿verdad?, que se siente beneficiado con ese resultado provisional que es muy cuestionado. Pero el tema es que
definitivamente se impone, Lindsey Alexander, hay que anular el proceso. Yo no veo otra salida, porque ya auditar equipos a estas alturas, volver o hacer un reconteo es un poco tardío. Eso habría que hacerlo en el instante. Sí. Y eran ellos los que tenían que hacerlo automáticamente para probar la transparencia y la veracidad de este nuevo ensayo que estábamos adoptando. Doctor, todas esas pruebas que pudieran servirnos están contaminadas. Porque, por ejemplo, ¿qué ciudadano va a creer que los papeles que están en esas cajas y que se van a contar son los que los ciudadanos metieron en las cajas? Ellos lo pueden cambiar porque como fueron capaces de todo, también lo pueden cambiar. Entonces, eso significa que tampoco valdría la pena el conteo manual a estas alturas. Bueno, si están contaminadas las pruebas, no, obviamente. Por eso usted decía que eso había que hacerlo en el instante mismo para verificar la transparencia de que ese es el resultado real, sí, de que no hubo alteración. Y así ya teníamos una seguridad, porque lo que se quiere en definitiva es saber la verdad. Si eso que se proyectó en la pantalla fue lo que se corresponde con lo que está en el servidor, y si se corresponde con lo que está impreso en el papel. Doctor, también don Vincho Castillo advertía al país de que el presidente de la República, Danilo Medina, su propósito era que este proceso no se diera, de que aquí no hubieran elecciones, pero no hubieran elecciones ahora, como tampoco hayan elecciones el año próximo. Esto sería una de las probabilidades que se pudieran plantear. Supongamos que estamos en un juicio. ¿Sería este un elemento a tomar en cuenta de que hubo intención de que este proceso sea completamente viciado para que la sociedad dominicana lo descalifique completamente? Bueno, eso es una hipótesis válida, pero yo entiendo que eso no podría ocurrir, porque sencillamente la Constitución lo contempla, que tiene que haber elecciones el año que viene, independientemente de quiénes sean los candidatos, de manera que jugar a eso ya sería muy, muy, muy peligroso, porque estaríamos vulnerando. Incluso pero sería tan peligroso como lo que pasó. Tan peligroso como lo que pasó. Entonces, por eso es que hay que transparentar este proceso. Obviamente, el doctor Fernández tiene todo el derecho a pedir el reconteo, a pedir que se auditen todos esos equipos, sobre todo en unas elecciones que ha dejado un margen de duda demasiado fuerte en la sociedad dominicana, porque nadie cree, la inmensa mayoría de la población no cree que ese fue el resultado, no cree. Ahora, Yotin, yo le pregunto, desde hace un tiempo, una semana, tanto el doctor Fernández como otros sectores de la vida política del país, incluyendo instituciones civiles, habían pedido una auditoría al sistema informático de la Junta. Incluso universidades trataron de cooperar con eso. La Junta no permitió una colaboración para que haya una auditoría, es decir, una revisión para que ese sistema informático le confiera credibilidad a los contendientes. ¿Hasta dónde es posible que haya un delito en una situación como esta? Porque ahora estamos hablando que hay amplios sectores que están acusando a la Junta de haber permitido un algoritmo que falseó los resultados. Bueno, lo primero que hay que establecer es que eso ocurrió, por eso la necesidad de auditar los equipos, pero ciertamente resulta sospechoso que, habiéndose pedido esa auditoría, esa inspección de los equipos, no se haya hecho. Y más sospechoso todavía que de una vez efectuado, transcurrido el proceso con todos estos cuestionamientos, no se haya procedido inmediatamente al conteo manual de los votos, y que tampoco se quiera permitir la auditoría a posteriori, ni a priori ni a posteriori. Entonces ahí hay obviamente ya algo muy extraño.
y un proceso electoral es algo que tiene que ser total y absolutamente transparente, pero totalmente, porque no solamente le concierne a las partes, a los partidos, a las organizaciones políticas, es a la sociedad entera, Sí. al pueblo. Entonces, ahora tenemos este problema, no hay credibilidad, el proceso se reputa viciado. Más del 80%, si hacemos una encuesta en estos momentos de la población dominicana, va a arrojar un resultado de que ese proceso estuvo viciado. Doctor. De manera que, olvídense ustedes, esto necesariamente, o si no es posible ya transparentarlo a posteriori, hay que anularlo definitivamente y por lo menos a nivel presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana efectuar un nuevo, y tendría que ser con el método antiguo manual, porque ya este sistema electrónico Está cuestionado. está muy cuestionado. Yo lo dije antes del proceso, no creo en eso, pero mi propio Bill Gates lo dijo, imagínense. Y lo han Sí. dicho técnicos muy reputados. Y la Sí. Fundación Clinton también. Y la Fundación Clinton. No, pero todos los Entonces, países, no solamente la fundación, Alemania, Francia es no que lo aceptan. todos los países que han recurrido a ese método lo están eliminando, Exacto. producto de que han comprobado efectivamente que es muy maleable, que es muy fácil de manipular o Muy de vulnerable. hackear, es muy vulnerable y por lo tanto lo desestiman. Exacto. La mayoría de los países europeos lo están desestimando por Exactamente. completo. Y los que lo tienen siempre, como por ejemplo Venezuela, que dice que tiene uno de los sistemas electrónicos de votación Ese más mismo de aquí, seguros, Es el mismo de aquí. más seguros, no, pero no con los mismos equipos. Más seguros, ellos cuentan manual. Exactamente. O sea, ellos hacen una comparación de lo electrónico con lo manual. Claro. Sí, porque como- Es que había que hacerlo. Es que tan pronto se vio que se computaron las mesas, había que hacer el conteo manual en el instante, en ese Y mismo frente a instante. todos los Pero delegados, pues, eso todo el eran mundo. que iba a 15 tomar minutos. 15 minutos. Sí. Se comprobó. 1 o 2 días. Y ya tuviésemos los resultados definitivos. No, pero que 1 o 2 días, ese mismo día, porque estamos hablando de que cada mesa tiene sus delegados y cada quien contaba. Por eso mismo, por eso. Sí. Eso se hace instantáneamente. Es que si hay pero un- entonces no se quiso contar. No. Si hay una Entonces, eso- intención aviesa, no se permite entonces la transparencia. Exactamente. Entonces, ese tema, ahora hay dudas sobre la Junta. hay Sobre dudas todo. sobre el proceso. Ahora el sistema está maleado. Está todo maleado. Y el gobierno en cuestionamiento también. O sea que... No, porque este gobierno está en Claro. cuestionamiento desde hace mucho tiempo. Claro, pero ahora con este proceso más todavía. Entonces, realmente es una situación muy delicada que puede generar una crisis de ingobernabilidad en lo sucesivo. Porque lo estamos viendo ahora, pero no sabemos lo que puede venir más adelante. Doctor, la Junta está en una disyuntiva, me imagino que eso los jueces deben de estarle temblando la rodilla y no duermen. Pero se supone que este próximo viernes ellos deben declarar un candidato ganador. Depende de las medidas cautelares que... No, porque hay medidas ya. Entonces, la si medida ya cautelar- se depositó un frenan, documento, frenan. lo frenan, no lo impiden, pueden, no pueden. Ah, Hasta eso que es no se importante. clarifique todo, no pueden dar un ganador. Aunque ellos quieran, a la Aunque brabona, no como pueden. dicen. No, O sea, hasta que no no haya pueden. una determinación de esas medidas cautelares. Claro, no y se puede- decida sobre las mismas. Pero también... pero ¿Y eso- quién determina eso? ¿Un eso- tribunal o la Junta? Bueno, hay algunas en la Junta y otras en el Tribunal Electoral, pero eso terminará finalmente en el Constitucional. Entonces, eso puede llevar meses. Eso, es lo que estamos hablando y tenemos ya el proceso aquí. Exacto. En febrero hay elecciones. Exacto, en febrero hay elecciones y Y eso donde- puede trascender en el tiempo. Claro. Todas estas discusiones pueden trascender hasta mitad o final del año que viene, hasta mediados del año que viene, imagínense ustedes. O sea que Trastornado. hay un trastorno pues real. Lo que Don Vincho dijo no es mentira. Claro. Cuando Don Vincho habla y da un programa en La Respuesta, es porque él algunos pelos tiene en las manos para decir que la burra es valla. Claro, Como dicen claro, por ahí, así como es. dice mi hermano, mira, cuando yo te digo que la burra es valla es porque tengo los pelos en las manos. Un hombre también informado Así como el es. doctor Marino Así Vinicio es. Castillo, que dé en La Respuesta con antelación al proceso esas declaraciones, pues deben de ser ponderadas y de hecho yo las planteé aquí con mucha preocupación porque también eso lo había discutido con otra persona, increíblemente haciendo el mismo planteamiento. Ahora, doctor, usted ha dicho esto puede tardar meses, Meses. pero también hay una parte
que se llama voluntad. O sea, si existe la voluntad de los órganos involucrados, también esto se pudiera resolver en semanas. Claro O sea, que sí, se puede resolver. como se puede resolver en meses, también se pudiera resolver en semanas. El presidente Leonel Fernández está pidiendo cooperación e intervención de la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, para que sean parte de este proceso. No, eso que planteaba Alexander, de que ya con un árbitro que no tenga ninguna inclinación y que sea externo, que ni siquiera sea de la República Dominicana, pudiera salvarse este gran lío que hay y las elecciones del año próximo? Bueno, es que es necesario, tiene que haber un cuerpo de técnicos imparcial de esos organismos internacionales que realmente que arrojen un resultado sobre lo que con credibilidad. Con credibilidad de lo que pasó. Ya ahí no tendría que hacerse licitación, sino que ellos mismos vienen y hacen el levantamiento. No, ellos arrojarían el resultado y la Junta, obviamente, si se resulta cuestionado, tiene que anular los comicios y tendría que volverse a efectuar una nueva selección, una nueva primaria, por lo menos en cuanto al PLD, porque parece que en cuanto a todo lo demás, no hay, en el PRM no hubo ese problema porque la diferencia fue demasiado abismal. Fue muy exacto. Claro, pero lo que has planteado es también, hay dos escenarios. Solamente el informe de participación ciudadana anularía el proceso. Sí, ese informe para mí es más que suficiente. Entonces, ese para mí, eso mató a las denuncias que han salido, que son múltiples, son multifactoriales. Ahora yo digo... Múltiples, porque como tú decías en el comentario, es de muchas maneras que se ha producido el fraude. Pero además, Alexander, hay otro tema que estábamos discutiendo fuera de cámara, que es la posibilidad también de que el expresidente Fernández pueda ser candidato por cualquier otro. Pero claro, eso es otro tema. Hay un artículo muy interesante de Cándido Simón. Sí, pero antes que te tenía una pregunta. En el caso hipotético que se demuestre un nivel de fraude en el sistema, yo no sé si habrá componentes, pero ¿hasta dónde eso sería penable, el que se descubra algún tipo de fraude en el sistema informático? No, habría que establecer responsabilidades. Claro que sí, pero es difícil. ¿Quiénes participaron? Quienes participaron, pero si se logra, obviamente. ¿O quiénes encubrieron? O quienes encubrieron eso. Eso obviamente generaría responsabilidades penales. Porque, por ejemplo, si fuera en un país como Estados Unidos, inmediatamente el FBI interviene, pero aquí no hay un FBI. Todo aquí está de parte del gobierno. Claro, aquí estamos hablando, claro. Todo lo interviene el gobierno. Exactamente. Aquí no algo hay gravísimo, árbitro. gravísimo, un crimen contra la seguridad. O sea, habría un crimen, pero a la vez habría Claro. impunidad. No, si se establece que hubo que esos equipos fueron manipulados, habría que ver quiénes lo hicieron. O sea, debería que abrir una investigación. Pero al margen de eso... ¿Y quién hace esa investigación? No, el Ministerio Público, obviamente. Imagínese usted. Es un problema institucional. Sí. Exactamente. Ese es el problema nuestro. Es lo que dice Alicia, aquí todo el mundo... No, pero que todo ese es el problema. Imagínese usted, pero claro, el caso claro de que Brecht sí. es lo principal, el caso de Brecht, porque si es el Ministerio Público, el candidato del gobierno debería de estar preso en Najayo. Si fuera por eso, pero el Ministerio Público ni siquiera lo incluye en el expediente. Sí, pero es un problema de Brecht. falta de institucionalidad. Es que nuestras instituciones, lamentablemente, Doctor, son muy débiles. Entonces usted Muy dice, débiles. el informe de participación ciudadana, un 5% de los ciudadanos que dicen que votaron por un candidato. No, y la compra le salió masiva de otro. cédulas también habla Compra de... masiva, sí, pero... Que eso, me dicen que hay varios enteros donde Sí. le compraron la cédula a todo el mundo. A todo el mundo. Y Exacto. le tomaron fotografías. El alcalde que perdió, Sí. el alcalde de Danilo, Sí. en Santo Domingo Este, Sí. dijo que la compra de cédula llegó hasta él y que él perdió por la compra de cédula. Porque que se hubo. engañaron entre ellos mismos. Imagínate Pero doctor, tú. la pregunta No, es la que siguiente. Danilo puso al otro para que gane. Sí, porque ya no quería al En Cañero. detrimento del Cañero y de Karen, Sí. Danilo apoyó al otro, al que ganó. Al que Yo Entonces, quisiera entonces ahora el saludar Cañero dice mucho que a esa, Karen para que ver esa qué compra ella de dice. cédula
fue que lo Fíjense ustedes que dañó a él. creo que un representante de banca de apuestas, ¿no? El que ganó. Sí, porque que, la política para los que tienen dinero, definitivamente. No, de, no de es una así. red de banca. No, de una red de banca, pero apoyado por el gobierno, que esa es otra cosa. Sí. A Danilo le fascinan los Los riferos. Los riferos son sus favoritos. Yo no sé qué pasa ahí. Ahora, doctor, yo quiero insistir en el informe de participación ciudadana. Si los jueces de la Junta Central Electoral, que dicen ellos mismos que son impolutos, o sea, ellos no dejan que nadie se lo diga, sino que ellos van y dicen, nosotros somos lo más honorables, yo exijo que me respeten, y yo exijo respeto para mí y para todos esos técnicos que hackearon eso o vulneraron todos esos equipos. Lo dijo el propio Roberto Saladín. O sea, es a la mala que hay que rendirle pleitesía. Pero si ellos, o sea, de manera tan evidente, porque está ahí y se lo llevaron, y eso está circulando por todas las redes sociales, el informe de participación ciudadana. No, entonces usted dice es elemento suficiente. Para mí es más que suficiente. Entonces, ya con ese informe. ¿cómo podrían los jueces de la Junta Central Electoral justificar ese informe para ellos exculparse? No es que no pueden hacerlo, Lindsay, es que necesariamente ya, te reitero, ese informe, más muchos otros testimonios que han salido, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, son suficientes ya, porque es que no hay credibilidad. Nadie cree en esos resultados, de manera que se impone necesariamente anular esos comicios. A menos que se pueda verificar mediante un reconteo manual, que no sabemos si eso es posible ya a estas alturas, Ya eso no se puede. que debió haberse hecho está instantáneamente. Sí. Eso es lo que yo hubiese ordenado si hubiese estado en ese organismo, para confirmar que eso funcionó, que ese ensayo funcionó, ese ensayo electrónico. Pero negarse a eso es que no es posible, porque es que tiene que ser transparente, diáfano el proceso. Tú tienes que convencer a toda la población de que el conteo fue y que refleja la voluntad popular. O sea que... Pero no solamente eso, doctor. Por ejemplo, la denuncia de Melvin Mañón, que dice Andrés L. Mateo, que en el caso particular de él, solo a él como ciudadano, le han llegado 6 casos más similares. O sea, solamente él maneja 7 casos de manera particular. Toda esa vulneración a esos ciudadanos, ponga usted que fue ese 5% que dice participación ciudadana, pudiera ser más. Claro. Pudiera ser más. Puede ser mucho más. Entonces, doctor, con digamos que personas que están reclamando, lo descalifica totalmente. O sea, ahí mismo, con ese desperfecto de la máquina, entonces se comprueba que esas máquinas no eran totalmente confiables. No, doctor. lógicamente, claro que sí, claro. Pero no solo eso, el ciudadano no tenía ninguna otra alternativa, doctor. O sea, no le pusieron al ciudadano ninguna otra alternativa que no fuera eso. Eso es una forma de obligar a ese ciudadano. A Melvin Mañón lo obligaron a votar por el candidato que le dio la gana a esa gente. Imagínate, por eso te digo. Eso es una manera de violentar el derecho de manera directa y frente a la cara del propio ciudadano, doctor. Sí, definitivamente. Y además otra cosa que resulta muy sospechosa fue el manejo de la información. Primero comienza el candidato del gobierno ganando, luego ponen al presidente Fernández. Las tendencias no cambian así, ni siquiera resultados cerrados. Sí. Y luego, al final, cuando ya se llegó al 88% de los votos, queda frisado el candidato Leonel Fernández y sube, y comienza a subir el candidato del gobierno. Eso no es posible, eso no es posible. Tendencias. Ese tipo de tendencias se ve que hay un manejo de información. Otra cosa, haber ofrecido resultados, estando la gente votando. Eso no viola la ley. Claro también. que sí, hay una inducción del voto, porque mucha gente dijo, porque fíjense, hay hasta mala intención ganó ahí. Gonzalo,
Fue lo que mucha gente Estaban se en la comenzó a fila, decir en claro, los sitios en donde los estaban sitios. votando, Pero estamos hablando, para doctor, condicionar e inducir ese voto. estamos hablando de que faltaba el 48% de las personas Eso es por votar. gravísimo, eso es gravísimo. Eso es otro motivo más para anular los comicios. Sí. Comenzar a ofrecer resultados con la gente votando. Eso fue hasta malintencionado. Claro, entonces inducir el voto de esa gente. Ustedes saben que el dominicano siempre quiere votar por el que va a ganar. Sí, Ay, sí. No, el dominicano no Claro, es normal en todas es normal. partes. Entonces comenzaron a regar la voz en esos sitios donde se estaba votando. Y hubo lugares donde todavía hasta las 11 de la noche, 12 de la noche estaban Claro, cerrando mesas claro que colegios también pudo electorales. haber tenido un efecto contrario, porque entonces, en el caso mío que yo recorrí varios colegios, en ese momento ya finalizando estuve en el colegio San Juan Bautista, y entonces el hijo mío que me acompañaba inmediatamente me da la información, me dice, mami, ya empezaron a dar los datos, y yo, ¿cómo es posible? Y llamo yo a alguien, a la esposa de una persona importante, y ella me dice, no, Lindsay, olvídate de eso no puede ser oficial. Y yo que le estoy diciendo que es oficial, porque lo tengo aquí en pantalla. Entonces, la gente que estaba ahí. Y mucha gente se iba, no votaba, porque decía, bueno, a mí me pasó lo mismo. Ganó fulano, vámonos. No, pero... Porque eso fue lo que se manejó. Así se manejó, pero también pasó lo contrario. Por ejemplo, en el lugar donde estaba, todo el mundo permanecía ahí entonces. Todo el mundo permanecía ahí. Y por eso es que yo digo, todo fue manipulado, pero fue manipulado en las máquinas. Porque quisieron manipular a la población desde hace mucho tiempo, pero la población no se dejó manipular. El pueblo no se dejó manipular. El pueblo fue y votó. Y yo vi ahí, por ejemplo, 2 señoras, incluyendo una amiga mía, que sería la tercera, que cuando vieron la fila tan grande, porque ellas fueron en la mañana, se fueron y volvieron en la tarde. Y ellas dijeron, mira, yo me iba a ir, pero la conciencia no me dejó. La conciencia, dice esa señora, y la otra de al lado dice, por lo mismo estoy yo aquí también. Claro. Y la amiga mía me dijo, bueno, si no fuera porque tú estás ahí, yo me voy. O sea, mucha gente estaba ahí por el compromiso, por la conciencia. El pueblo tenía mucha conciencia de la importancia que tenía este proceso. Y que cada voto contaba, doctor. Pero yo me quiero ir ahora, doctor, a la parte de las opciones. Yo soy de las que digo, bueno, Leonel podrá ser candidato, no hay ningún problema, pero esto no se trata ni siquiera de ser candidato o no. No importa que sea por el Partido de la Liberación Dominicana, que si este problema no se resuelve, va a colapsar esa organización política. Pero hábleme un poco de eso, porque es uno de los temas que la gente está planteando, que en una de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional queda habilitado cualquier persona para ser candidato por el partido que ellos quieran. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál sería el planteamiento? Sí, no, la sentencia del tribunal, que es reciente, es sobre la militancia mínima. O sea, que no hay que tener un tiempo mínimo de militancia en un partido para ser candidato. Es sobre eso que se refiere. Ajá. Pero el tema de que no pueda ser candidato por otro partido no se tocó. No se tocó. Hay un artículo muy interesante de Cándido Simón, donde él hace una interpretación. Obviamente que ese artículo de la ley electoral, creo que el 49, numeral 4, que dice que los que participan en primaria no podrían ser candidatos por otro partido. Sí. Eso existe, yo lo estuvimos estudiando en Colombia también, pero en Colombia está previsto en la Constitución. Eso es para evitar la doble militancia. Sí. Que no es el caso dominicano. En este caso no es un problema de doble militancia. Aquí la Constitución dice otra cosa. Exacto, aquí la Constitución dice otra cosa, el derecho a elegir y a ser elegido. Exacto. Entonces, ese artículo sobre el cual el tribunal no se ha pronunciado todavía de manera expresa, obviamente es inconstitucional. Puede ser declarado inconstitucional. Sí. Si lo confrontamos con la Constitución, lo que te quiero decir con esto es que nada impide que cualquier grupo de organizaciones puedan inscribir la candidatura del doctor Fernández y llevarlo como candidato a la presidencia. Obviamente es posible que la Junta se niegue a inscribirlo en ese momento por el tema de la ley, pero entonces ahí tendría que iniciar ya un recurso de amparo. Un recurso de amparo, y eso se decidiría
rápidamente. Se politizaría. Exactamente, exactamente. O sea, se un judicializaría. Judicializaría El palabra. caso, Sí. pero podría, a mi juicio, ser candidato de esa manera. Porque aquí el caso nuestro es distinto al colombiano, porque esto no es un problema ni de doble militancia ni de nada de eso. La Constitución está por encima de cualquier otra. Exactamente, ¿no? aquí está previsto en una ley ordinaria y la Constitución prevé otra cosa. De manera que ese es un punto que yo estoy seguro que si el Tribunal Constitucional lo examina, lo declararía inconstitucional, al igual que muchos otros artículos que ya han sido declarados por él mismo con relación a la ley de partidos. Siendo este Claro. un caso de urgencia, el Tribunal Constitucional tendría que, o sea, se vería obligado a conocerlo en el tiempo pertinente, porque de nada sirve que lo conozca, bueno, dentro de 2 años. No, primero O sea, tendría que conocerlo un tribunal ordinario y luego iría, si es por amparo, o sea, un y luego iría al ordinario, Tribunal Constitucional. ¿sería Tribunal Superior Electoral, por ejemplo, o no? Sí, Tribunal Superior Electoral y luego Tribunal Constitucional. Excelente. Exactamente, ese sería el camino y tendrían obviamente que fallarse rápido. Pero yo creo que con eso no habría problemas y que nadie le puede impedir a un ciudadano el derecho a elegir y a ser elegido, el sufragio activo o pasivo, que es un derecho constitucional de conformidad con una sentencia anterior del propio Tribunal Constitucional nuestro. Obviamente que lo que nosotros queremos es que este proceso sea anulado porque se burlaron de nosotros, se burlaron del pueblo dominicano. 13 jueces. ¿Cuántos es que son los jueces del Pleno? Cinco jueces. 5 jueces se burlaron del país y se hicieron componenda con otros grupos para provocar el fraude más grande de la historia democrática de la República Dominicana. Y eso entre comillas. Hablar, dije, de democracia. Cuando pusieron a Melvin Mañón y a cientos y miles de ciudadanos más a decir que van a votar por quien ellos no querían votar. Grave. Doctor, muchísimas gracias como siempre por su visita, por iluminarnos un poco jurídicamente. Ha ilustrado. Sí, en este proceso tan complejo y una situación tan difícil que vive la República Dominicana. El país está de luto y seguirá de luto hasta que haya un resultado final de toda esta maraña que ha provocado la Junta Central Electoral. Será hasta mañana, señores, cuando estaremos nuevamente con todos ustedes. Así que mientras tanto, compañeros. Hasta entonces, Pásela bien. mañana será otro día.